Buenas noches, personalmente. Qué interesante se ha puesto el ambiente político. Mire, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que en la política todo es posible. Y dicen por ahí que en la política se hace lo que conviene. No es así, hay gente que hace hasta lo que no conviene. Si no, pregúntenle a Hipólito Mejía. Hasta lo que no conviene hacen. Pero se ha tornado más interesante porque, aunque usted no lo crea, la situación del Partido de Liberación Dominicana es que ha puesto de colores a veces que no se ven la situación, y es el partido que está en el poder. Un exceso de poder, está en el poder y tiene un exceso de poder, porque tiene todos los poderes. Y con esos poderes se hace de todo. Además, usted solamente con el Ejecutivo, quien firma un presupuesto alrededor de más de 12.000 millones de dólares, imagínese usted. Usted es el que puede firmar ese presupuesto. Y un presidente cauto y prudente como lo es el presidente Danilo Medina, que es un hombre que sin duda alguna es cauto. Y el asunto de Miguel Vargas Maldonado con el nuevo relanzamiento del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista por un lado, los aliados, pero no voy a caer mucho en preámbulos tan intensos y tan extensos, porque en apenas segundos vamos a hacer un desglose de la nueva estrategia del Partido Revolucionario Dominicano, su presidente candidato Miguel Vargas. Y tenemos esta noche como invitado al diputado de ese partido, al vocero oficial del candidato presidencial Miguel Vargas. Se trata de Víctor Gómez Casanova, que ayer hizo una presentación excelente. Yo como invitado le puse de puntuación 98 y al salir me dijo que por qué no los 100. Y yo le dije que esos 2 puntos se dejan de reserva por si acaso. En apenas segundos con Víctor Gómez Casanova. Con nosotros esta noche Víctor Gómez Casanova. Querido Víctor, buenas noches. Por fin tengo el honor de estar aquí personalmente. No, es que nosotros a veces consideramos las agendas de los otros. Gracias, Mario. Y sabemos que ha estado con una agenda todo el año, ¿eh? No es en el día de la noche, ni antier, ni la otra semana. Víctor, agradecido. Me siento muy complacido y agradecido yo. Tú sabes el aprecio y el cariño que te tengo. Además, yo soy fan tuyo, yo soy de lo que siempre veo personalmente. Víctor sale de su casa y deja grabando el programa. Para que sepa. Víctor, todas estas cosas te escuchaba anoche decir el nuevo PRD, esa estrategia, sabemos que Miguel Vargas no sorprende a nadie con cosas nuevas y estratégicas que puedan beneficiar a la organización del PRD. Sabemos que es un trabajo, como decía la noche, desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Entonces es incluyente. Esa es la palabra más, la inclusión. Más interesante. ¿Qué es lo que ustedes se traen de nuevo con el PRD? Te lo explico sencillo y para que los amables televidentes puedan entenderlo también. El PRD es el partido más antiguo del sistema democrático dominicano. Entonces el PRD durante décadas se presentó ante la sociedad dominicana como el partido de la democracia y el partido de la libertad. Cuando el sistema democrático estaba siendo cuestionado y cuando las libertades estaban siendo cuestionadas. Entonces el PRD es el partido que abre las puertas a los presos políticos, a los exiliados políticos, y el PRD es el partido que a través de lo que es la renovación de su liderazgo frente a la clase política dominicana, se presenta como la alternativa y por lo tanto fortalece la democracia. Entonces en el top of mind de la gente, PRD es democracia y libertad. Entonces, ¿qué resulta? Que de cara a las elecciones del 2016,
un partido político no puede ofrecerle a la población lo que la población ya tiene. O sea, tú no puedes vender al PRD como el Partido de la Democracia y de la Libertad cuando ya el partido ha hecho los aportes tanto para la democracia como para la libertad. Y el país, aunque cuestiona el sistema democrático, tiene democracia, vive en democracia y también en libertad, aunque en algunos casos con exceso que se convierten en libertinaje. Entonces, ¿cuál es la gran deuda que tiene el país? La deuda social acumulada durante tantos años. ¿Por qué? Porque el país tiene un modelo económico desde hace más de 20 años que ya es insostenible, donde se presenta un crecimiento económico, no así un crecimiento de la familia dominicana y de la economía de la clase media y de la clase baja, donde tenemos crecimiento económico pero no tenemos desarrollo humano. Entonces, ¿qué dice el PRD? Ante la situación que presenta la estructura de las candidaturas políticas que hay en el escenario, el país tiene el dilema de escoger entre el continuismo o el caos. El continuismo del alto costo de la vida, de la inseguridad ciudadana, de la corrupción, de la impunidad, o el caos, el desorden, la debilidad institucional, el irrespeto. Entonces, ambas opciones no representan lo que la gente quiere, porque ambas opciones tienen un común denominador que es la exclusión. Entonces el PRD sale con una nueva misión histórica ante el país, que es asumir la bandera de la inclusión. Y entonces, ¿cómo lo hace? A través de este movimiento social y de esta plataforma, dímelo, con el signo de número adelante, que es el hashtag dímelo. ¿Por qué el hashtag y por qué el signo de número? Porque el mundo cambió y la gente quizás no quiere darse cuenta, pero tiene que entender lo que es una realidad. Para las elecciones del año que viene en el país, el padrón electoral tiene más de 7 millones de dominicanos hábiles para votar. 7.1, 7.140.000 se presume como el número final. De esos más de 7 millones, más del 60%, es decir, más de 4 millones, tienen edades comprendidas entre los 17 y los 40 años de edad. Ahí está la búsqueda de ustedes. Exacto. Y de esos jóvenes, Mayovanix, más de 500, que el mundo ha cambiado. Exacto. No, que lo entienden, no. Que viven que lo cambiaron ellos, las nuevas generaciones. A eso súmale que de esos jóvenes, más de 550.000 tendrán la oportunidad de votar por primera vez en sus vidas. Entonces, a través de Dímelo, a través del hashtag Dímelo, en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, y a través de nuestra página dímelopaís.com y a través de todas las infraestructuras de la plataforma tecnológica y de la web, nosotros queremos escuchar a la gente. Nosotros queremos que la gente tenga la oportunidad de escribir lo que le está pasando, lo que necesita, lo que le está afectando, cuáles son sus necesidades. Mira, ahí están los 550.000 que tú dices. Exactamente. Que van a votar por primera vez o que tienen derecho al voto por primera vez. Y fíjate ahí lo que te decía, para el 2016 la mayoría de los dominicanos se enfrentan a un escenario frustrante, que es elegir entre el continuismo o el caos. Como te explicaba, elegir entre el continuismo o el caos. El continuismo, si lo pueden pasar un poquito exactamente, el continuismo de la inseguridad ciudadana, el continuismo del alto costo de la vida, el continuismo de la corrupción, el continuismo de la impunidad, o el caos, que representa el caos, el desorden, representa la improvisación, representa la inestabilidad y el irrespeto. Y entonces ambos tienen el común denominador de la exclusión. Entonces nosotros, ante esta situación, entendemos que esas opciones no responden al anhelo de cambio que hay acumulado por más de 2 décadas en el país. Entonces, también ante esa situación, nosotros tenemos la obligación de ofrecerle una salida a esa generación y evitar un nuevo periodo de frustración como tiene el país. Entonces, ante esa situación, Miguel Vargas, como nuestro candidato, y nosotros en el PRD nos preguntamos, ¿y la gente? ¿Quién la toma en cuenta? ¿Y a la gente? ¿Quién la representa? ¿Y a la gente? ¿Quién la escucha? Entonces, de ahí nace lo que es la plataforma de Dímelo para evitar que la República Dominicana siga siendo el país de la exclusión, porque es inaceptable que República Dominicana siga siendo el país de la exclusión. Y también tenemos que entender que el PRD asume la inclusión como nuestra nueva misión histórica y que vamos a estar en las calles y que vamos a estar trabajando, activándonos para captar, para responder y para motivar a la inclusión, a que todo el mundo hable y nosotros escuchemos lo que otros no quieren oír. En eso consiste esta plataforma, porque a partir de ayer el PRD será todo oídos, a partir de ayer el PRD estará trabajando en las calles con nuestros dirigentes, con nuestros candidatos, con una nueva misión país y tendremos
toda esta plataforma clasificando estos mensajes por temas, con urgencia, para entonces después presentar un programa de gobierno, porque esto está clasificado en etapas. Después viene la respuesta, que es nosotros entonces, con las inquietudes de la gente, trabajar para elaborar propuestas de solución a esos problemas que la gente plantea. Y entonces después convertir esos votos en la conversión del sueño de la ciudadanía en la realidad de esa obra de gobierno que se ofrece. Desde el mismo lanzamiento, desde ayer, porque vi que estaban dando respuesta de una buena vez, ¿ustedes han visto la buena aceptación desde anoche? Ya recibimos, en menos de 24 horas, tenemos ya 7.800, al momento de yo entrar al programa recibí el último reporte, 7.834 mensajes que ya están siendo tabulados y organizados por temas. Se van a clasificar de distintos modos, se van a clasificar por temas. El que escribe de seguridad o de energía eléctrica o de alto costo de la vida o de cualquier situación, se clasifica por temas nacionales. Hay otros que hablan de situaciones de sus propias comunidades, esos se clasifican por punto geográfico. Y hay otros también que se van a clasificar por sector o segmento de la sociedad. Cuando habla un estudiante, por ejemplo, de una situación en X universidad, cuando habla un estudiante de X liceo, cuando habla, por ejemplo, una enfermera, ya esos son sectores focalizados. Y tú decías anoche que es interesante, las necesidades de Pedernales no son las de Higüey. Claro, porque eso es una idea de Miguel. Miguel dijo, yo no quiero hacer un programa de gobierno tradicional, como siempre se ha hecho, donde un equipo técnico prepara una propuesta, tú lees los programas de gobierno, y eso queda como un poema. Sí. Sin embargo, difícilmente tú logres ejecutar todo lo que tú ofreces, y no debe ser así. Entonces Miguel decía, yo quiero hacer un programa de gobierno donde nosotros podamos plantear nuestras propuestas de solución para los grandes problemas nacionales, pero también tiene que existir dentro de ese programa de gobierno propuestas de solución a los problemas por regiones, por provincias, porque a veces, por ejemplo, el problema de la inseguridad es un problema que nos ocupa a todos los dominicanos y dominicanas. Eso va en el programa para todos. Exactamente, pero por ejemplo, Pedernales es una provincia con costa, puede tener una situación de origen de industria marítima que no necesariamente es la misma problemática de la provincia Sánchez Ramírez, Santiago, que no tiene una costa, sus límites geográficos no involucran el mar. Entonces, los problemas de Pedernales no son los mismos de Higüey, los problemas de Dajabón no son los mismos de San Juan de la Maguana, aunque reitero, hay problemas que sí son. Entonces, la idea es, en esta primera etapa, hacer la convocatoria para escuchar a la gente, para escuchar lo que otros no quieren oír. Y entonces ir clasificando estos mensajes para preparar la respuesta en la segunda etapa y posteriormente, ahí están las 3 etapas, lo que tiene que ver con la convocatoria para escuchar, la respuesta al presentar las propuestas de solución y entonces la movilización, la organización y la movilización de hacer tu voto una herramienta para hacer tus sueños realidad, de la República Dominicana que todos queremos ver. Víctor, ustedes se tomaron un tiempecito en esto. Más de 3 meses de trabajo con encuestas, grupos focales, estudios sociológicos, distintas investigaciones a nivel de distintos estratos sociales y de distintos puntos geográficos. La mayoría de la gente dice que no creen políticos, que los políticos no escuchan, que los políticos solamente se interesan por ellos mismos. Que cuando llegan se olvidan. Que una cosa dicen cuando están en campaña y hacen otra, que los usan. Entonces, tú no le puedes dar a esa inquietud una respuesta que no venga del empoderamiento de la misma ciudadanía. La ciudadanía, para cambiar su mentalidad sobre los políticos y sobre la política, tiene que ser sobre la base de involucrándose la propia ciudadanía en las tomas de decisiones. Víctor, en todas esas cosas y disgustos y frustraciones que tú decías al inicio, pero entonces vemos la gran valoración y aceptación del presidente de la República. Y según números, la gente está loca por la reelección del presidente. Pero mira qué pasa, Mayovanex. Las mismas personas que valoran como altamente positiva la figura de Danilo Medina son las mismas personas que en esa misma encuesta tú le preguntas, ¿su situación económica está mejor, igual o peor que antes? Y mayoritariamente te dicen peor. Esas mismas personas tú le preguntas, ¿la seguridad en las calles de nuestro país está mejor, igual o peor que antes? El alto costo de la vida, el alcance de los recursos de su salario, el desempleo, el servicio de salud. O sea, lo que está pasando con el presidente Medina es un caso sui generis.
que es analizable y nosotros dentro de las horas de estudio que le dedicamos a este proyecto, estudiamos también lo que pasa con Danilo Medina. Y te puedo decir lo siguiente, es que Danilo Medina ha desarrollado un estilo de gobierno personalista, donde su figura personal es la que le ha dado un cambio a la imagen del presidente de la República. Se ve entonces ambicioso y excluyente. No, todo lo contrario, porque si tú ves y analizas sus actuaciones, se presenta como un hombre humilde, se presenta como un hombre accesible, se presenta como un hombre responsable, y no deja a sus funcionarios, llano, cercano a la gente, pero no es la misma valoración que tiene la gente de su estilo, la valoración de su estilo personal como presidente, no es la misma valoración que tienen ni del PLD ni del gobierno. La gente está cansada de un modelo agotado que presenta el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa, y debo reconocerlo, que la oposición ha tenido un resquebrajamiento y divisiones que han ayudado a que la caída no sea tan estrepitosa o que no hayamos podido hasta el momento capitalizar en su justa medida esos niveles de descontentos. Okay. Pero tenemos un año, 14 meses para hacer eso. O sea, nosotros tenemos 14 meses para crecer, para fortalecernos, para presentar alternativas diferentes, para hacer una política diferente. Aquí tú no puedes seguir haciendo la misma política porque la gente no te la compra, porque ya el mundo cambió y mucha gente no se quiere dar cuenta, pero es así. Algunos compañeros me decían ayer, compañero Víctor, pero es que ese idioma, ese lenguaje, esa temática que usted presentó ahí, aunque está basada en situaciones sociales que son innegables, la metodología de comunicación no se corresponde con la costumbre del dominicano y menos del PRDista. Y entonces yo le respondí, entonces yo le respondí, compañero, ahí está nuestro reto, en que nosotros como PRDistas empecemos a hablar en el idioma que habla la ciudadanía para crear sintonía, porque yo no puedo, Mayo Banex, pedirte el voto como ciudadano si yo no conozco, si yo no comparto, si yo no estudio, si yo no analizo cuáles son los problemas que yo quiero resolver, que te afectan a ti, que nos afectan a todos. Entonces ahí está nuestro reto, poner el oído en el corazón del pueblo, aprender de la propia gente. Entonces es un programa incluyente porque están todos representados, todo el mundo puede opinar. Usted que me está viendo ahora mismo, coge su cuenta de Twitter, coge su cuenta de Instagram, coge su cuenta en Facebook y con el hashtag, con el signo de número adelante, escribe dímelo y le hace llegar el mensaje que usted quiera a Miguel Vargas, nuestro candidato presidencial, y a toda nuestra plataforma. Él responde. Vamos a ir, sí, nosotros entonces ahora vamos a iniciar la plataforma de respuesta donde le informamos. Escribió Mayo Banex, dímelo, el transporte no está pasando por mi casa, vivo en Los Minas, un ejemplo. Entonces ese mensaje va al área de transporte. Entonces inmediatamente usted recibe una respuesta, señor Mayo Banex, porque esa es otra ventaja que tenemos, identificamos al remitente, porque como es a través de las redes sociales, pero también tenemos buzones que vamos a estar en plazas y en supermercados, donde tú puedes escribir directamente y presentas tu buzón. Hay una fotografía, Pamela, por favor, que enseña los buzones donde las personas pueden ir directamente, que me gustaría mostrarla al público y a Mayo Banex, porque entonces Mayo Banex recibe una respuesta. Señor Mayo Banex, agradecemos su mensaje a Dímelo. ¿Y yo puedo hacer sugerencias? Claro, esa es la idea, Mayo. No solamente que tú presentes tus problemas que te afectan, sino las propuestas de solución que nadie mejor que tú en condiciones de poder presentarla. Porque yo, por ejemplo, un problema en Dajabón de la frontera, de la situación fronteriza, por ponerte un ejemplo, ¿puedo yo aquí en la capital tener una idea de cómo solucionar el problema mejor que tú que vives allá en Dajabón? ¿Tú me entiendes? Entonces esa es la idea, aprovechar esa plataforma para acercar a la ciudadanía y acercar al PRD, porque nosotros tenemos que demostrarle al país que los PRDistas tenemos que poner más atención en los problemas de la gente que en los problemas del partido y trabajar por los problemas del pueblo más que por los problemas del partido. Víctor, cuando retornemos de la pausa, ¿tú crees que esta situación del PRD ahora que ustedes tienen es semejante o peor que después de la reelección del presidente Mejía, que recuerdo que el presidente Miguel Vargas, el presidente del partido, lo encontró en 13 puntos y lo subió a 42? ¿Es la misma situación o usted está involucrado en hacer el trabajo más amplio? Es peor. Pero es después, después de la pausa. Sí. Te explico, no hay problema.
Bien, continuamos en una conversación muy interesante, refrescante, así como tienen la gente del PRD la nueva estrategia, que es interesantísima. Víctor, te decía ahorita que si es parecida o semejante la situación del PRD 2004, después de la reelección, a estos momentos. Tú sabes, Mayomané, que la función de vocero en esta coyuntura es un trabajo muy difícil, porque el librito indica que yo diga lo que debo decir y muchas veces no me refiera a lo que no debería decir. Entonces eso choca con los niveles de autenticidad o de sinceridad con que a mí me gusta manejarme y con que yo siempre me he manejado y me ha caracterizado. La situación es peor. ¿Por qué es peor, Mayobanex? Porque en el 2004 el PRD salió de las elecciones muy golpeado, pero Miguel Vargas era una figura nueva, refrescante, y que presentaba credenciales por primera vez como candidato a la presidencia, viniendo de una gestión que todos los sectores de la sociedad identificaban como exitosa y calificaban de súper eficiente al frente del Ministerio de Obras Públicas por 4 años. Entonces Miguel se faja a trabajar, invierte su tiempo, sus recursos, su determinación en recuperar al PRD y le saca nada más y nada menos que a Leonel Fernández con todos los recursos del Estado en búsqueda de una reelección un 42%. Y a lo interno del PRD, Miguel manejaba frente a ese proceso una mayor fortaleza, una mejor imagen y un mejor posicionamiento ante el electorado. Hoy Miguel sale de un pleito de más de 2 años en un ring. Entonces, como él mismo dice, cuando tú entras a un ring, aunque sea para ganar la pelea, te dan y tú recibes tu tablazo. Y el ejemplo está en Muhammad Ali, campeón de todos los tiempos y tiene Alzheimer. Entonces, hoy la situación del PRD posterior al conflicto y a la división nos lesionó bastante. Yo no te puedo negar eso, ni te puedo tapar el sol con un dedo y venir a decirte aquí que eso no es verdad. Ahora, tampoco es verdad que las encuestas que se están publicando, que presentan al PRD con una puntuación, que eso no es más que una charlatanería. ¿Ustedes están conscientes de la que ustedes tienen para su trabajo? A mí me duele que un medio de comunicación de la seriedad y del reconocimiento de Noticias S&N y de Alicia Ortega y Fernando Jasur se preste para publicar esa charlatanería. Porque lo que pasa es que aquí las encuestas ya han dejado de ser investigaciones sociales para convertirse en herramientas de mercadeo. A conveniencia de. A conveniencia de. Entonces, yo te pregunto a ti, Mayobanex, fíjate tú que de manera sesgada y muy interesada no publican el posicionamiento de los partidos, ni las simpatías por partidos. Y además, ¿en cabeza de quién cabe que el PRD presente la puntuación que ellos insinúan y que otros aspirantes presenten la posición que ellos insinúan? Es una estrategia marcada que se les va a revertir porque ellos lo hacen para favorecer la reelección y no se dan cuenta que le hacen daño a la propia reelección. ¿Tú sabes por qué? Porque presentan una reelección deseada por el país, según esas encuestas, pero presentan a un Leonel Fernández sin ningún tipo de amenazas por la división que ellos mismos presentan de manera abultada y exagerada en la oposición. Entonces, si tú me dices a mí, se le va demasiado la mano, se ven el refajo, se dejan ver el refajo. Entonces, nuestra militancia y nuestra dirigencia tiene que entender eso para que no se deje confundir por esa situación. Entonces te decía, Mayobanex, que ante la situación de contradicción y de divisiones y de conflictos que hemos tenido desde mayo del 2012 que terminaron las elecciones hasta septiembre del año pasado, no que septiembre, noviembre cuando el Tribunal Superior, porque no ha habido una decisión en el Partido Revolucionario Dominicano después de mayo del 2012 que no haya terminado en una corte electoral, en el Tribunal Superior Electoral o en el Tribunal Constitucional. Entonces por fin, por primera vez, es que el PRD ahora está tranquilo
y el PRD está organizado, y el PRD está disciplinado, y el PRD está con un criterio bien definido de lo que es su norte, de lo que es su estrategia. Ya nosotros tenemos más de 700 candidatos inscritos para las diferentes posiciones a cargo congresual y municipales, que no lo tiene el PLD ni lo tiene el PRM. Porque ya nosotros tenemos nuestro candidato presidencial definido, que es Miguel Vargas, y tenemos ahora el proceso de inscripción de las candidaturas. Entonces yo estoy esperanzado, faltan 14 meses para las elecciones. Esa misma encuesta, la Penn & Show en Vega, hace unos años, un año antes de las elecciones del 2012, presentaba a Hipólito Mejía con 64 y a Danilo Medina con 32. ¿Y cómo terminaron las elecciones? Ganando. Entonces lo que te quiero dejar dicho es que a tanto tiempo de unas elecciones, pero además tú tienes casos, por ejemplo, como el de Brasil, el más reciente, donde las encuestas señalaban a Marina Silva en un empate técnico con Dilma, mira dónde quedó. Y el que estaba en tercer lugar era Neves, y habían encuestas que ponían a Marina Silva por encima de Dilma. Y sin embargo, Marina Silva terminó con un 17 y Neves terminó yendo a la segunda vuelta al balotaje con Dilma. Pero en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela versus Juan Carlos Navarro del PRD de Panamá estaba con un 32 versus un 25 y un jueves en la última encuesta que se publicó y en las elecciones del domingo terminó ganando el actual presidente contra el candidato del PRD, pero también en Colombia las encuestas presentaban al presidente Santos muy por encima de Zuluaga en la primera vuelta y el presidente Santos perdió la primera vuelta de Zuluaga y fue en la segunda vuelta que logró remontar. Entonces, yo creo que la encuesta es el trabajo. Yo creo en que trabajemos y que no nos dejemos confundir porque son herramientas. Entonces, nosotros pudiéramos responder también fabricando encuestas Cuando ustedes ven esas encuestas y tienen la suya internamente, ¿qué ustedes dicen, Víctor? Nos damos cuenta de la manipulación, nos damos cuenta del interés malsano y de la charlatanería de algunas personas y nos sorprende y nos duele que medios de comunicación se presten para publicar situaciones que ellos mismos tienen que entender que no se corresponde con la realidad. Pero cada quien es dueño Víctor, de sus actos. tú hablabas de la parte importantísima, porque hay personas que no se pueden comunicar por correo y nada de esto, pero en las plazas sí van y llevan sus sugerencias. Sí, claro que sí, te pedí si es posible que... Mira, ahí está el tipo de urnas que nosotros estaremos presentando en los semáforos y en las principales plazas. También hay carpas, me parece, más adelante, si pudieran mostrar, ahí está, carpas que llevaremos a las plazas, que llevaremos a los supermercados, porque esto es un movimiento de inclusión social donde queremos que todos estén presentes y que todos puedan sentirse parte para que su voz sea escuchada. Víctor, esa reintegración de algunos miembros del PRD llegado de nuevo, y hombres y mujeres jóvenes, que ha ingresado al PRD. Hemos hecho lo que decía el doctor José Francisco Peña Gómez, de combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Tú tienes, por ejemplo, los casos de don Virgilio Bello Rosa, que estaba en una situación de salud, en una licencia de salud, se reintegra a su partido, va a ser candidato a diputado en la circunscripción número 2 de la capital. Tú tienes el caso de Alfredo Pacheco, nuestro presidente del Distrito Nacional. Tú tienes el caso de Francisco Peña, nuestro pasado alcalde en el municipio de Santo Domingo Este, que compitió con Miguel por la presidencia del partido en la convención del año pasado, ¿verdad? Pero entonces también tú tienes nuevas figuras como el ingeniero Idekel Morrison, como el licenciado Hugo Veras, pero tú tienes a una figura del prestigio y del reconocimiento social del doctor César Mella. Entonces tú me vas a decir a mí, Mayovanex, que el PRD, en vez de fortalecerse y crecer, ha ido disminuyendo como presidente. El doctor Hurtado Brugal, que en el día de hoy fue juramentado por nuestro presidente y candidato presidencial, el ingeniero Miguel Vargas. El doctor Diego Hurtado Brugal fue ex viceministro de Salud Pública, director de Promese, un médico de prestigio con reconocimiento en toda la sociedad, oriundo de la comunidad de Puerto Plata, de la provincia de Puerto Plata. Víctor, la situación de Víctor Gómez Casanova, diputado, no sé si fue que vi mal, vi una de Dímelo en la Luperón, pero dijo, y ese no es Víctor, pero pasé muy rápido. Es una cosa senador, pero no vi bien. No, ¿es tuya esa vaina? No es mía, pero no te sorprenda verla, porque Dímelo es una plataforma no exclusiva de Miguel. Dímelo no es solamente de Miguel. Dímelo es presentada inicialmente por Miguel, pero asumida posteriormente por todo el partido y por todos los candidatos. Qué interesante. ¿Cuál es nuestra idea? Que Miguel salga a escuchar a la población. El spot que tú presentaste ahorita, Miguel empieza diciendo, la gente dice que hablo poco. Sí, es verdad. Y es verdad. Él habla poco. Porque yo prefiero escuchar más que hablar. Tú tienes candidatos, por ejemplo, como Leonel Fernández, que te presentan una capacidad oratoria que te duran horas y horas hablándote de diversos temas porque tienen una formación académica
de venir que en el ejercicio del magisterio, ¿verdad? Sí, sí. Miguel es un hombre de formación de ingeniero civil, matemático. Miguel tiene una formación más práctica, Exacto. mientras Leonel, por mencionar un ejemplo, tiene un estilo de formación más involucrada en el magisterio. Entonces, en los grupos focales y en las encuestas y en los estudios que hicimos, vimos que la gente presenta a Miguel como una persona de poco hablar. Sí. Entonces Miguel responde diciendo, sí, es verdad, yo hablo poco, pero ¿por qué yo hablo poco? Porque yo entiendo que Dios le dio a uno 2 oídos y una sola boca. ¿Para qué? Para que usted oiga 2 veces más de lo que habla. Entonces, en ese sentido, Miguel lo que quiere es escuchar. Entonces nosotros estamos saliendo con programas de Miguel Te Escucha, donde Miguel se va a ir reuniendo provincia por provincia, municipio por municipio, sectores por sectores, con diferentes representantes de las comunidades y de la población, a escuchar sus problemas, no a hablarles, a escucharles. Entonces, esa plataforma la pueden replicar los demás candidatos, porque es un nuevo estilo de hacer política. Es una plataforma diseñada para la inclusión. Entonces, en la inclusión nadie queda fuera. En la inclusión todos están dentro. Entonces, nuestra idea es mostrar a Miguel y al PRD como un partido de puertas abiertas, de ventanas abiertas, como decía el doctor Peña Gómez. Dímelo, y Miguel lo decía anoche en su discurso, es una expresión actualizada de primero la gente. Dímelo. ¿No es importado eso? No, es original. Y es la primera vez que un eslogan político se resume en una sola palabra, de 6 letras, y es la primera vez que un eslogan político se inicia con un hashtag. Es la primera vez en la historia política de toda la humanidad, no solamente de República Dominicana, que una candidatura presidencial se inicia con un eslogan de una palabra iniciado con un hashtag. En esa inclusión se puede incluir, valga la repetición, una alianza entre el PRM y PRD. Claro que sí, claro que sí. El problema es, Mayovanex, que si yo quiero aliarme contigo, tú tienes que querer. Exacto. No puede ser que yo quiera aliarme contigo y tú no quieras. Es así. Entonces, lamentablemente, los amigos del Partido Revolucionario M, de la M, ellos tienen una actitud de que ellos entienden Se que ven ellos... altaneros, arrogantes, seguros, mayoritarios. Entonces, ¿qué tú quieres? Porque lo que pasa es, además también hay una situación, es extemporáneo. ¿Por qué es extemporáneo? Porque ellos todavía no han definido su situación política en cuanto a su candidato presidencial. No, Mayovanex, no, porque tú nunca has oído a Miguel Vargas insultando a nadie. ¿Tú has oído a Miguel Vargas alguna vez diciéndole cualquier epíteto a ningún dirigente? No, pero Luis no se la dice tampoco. Hipólito. Sí, pero lo de Hipólito. Sí, pero es que el país demanda una dirigencia política que tenga madurez, que tenga concepto, que tenga seriedad. La presidencia de la República no es una comedia. Víctor, ¿se ven ustedes en cualquier momento enfrentarse a Leonel Fernández? Ya la reelección, estoy sacando la reelección porque ya la reelección No, mira, Mayo, mira lo que pasa con la reelección. El problema de la reelección es que cada quien dentro del PLD la quiere jugar en el escenario de su conveniencia. Los funcionarios reeleccionistas quieren jugar la reelección en el escenario del comité político, porque tienen mayoría cuantitativa. Pero eso se resuelve allá en el Congreso. Espérate. Entonces, los reeleccionistas quieren el escenario donde quieren discutir la reelección en el comité político. Te reitero, porque tienen mayoría cuantitativa, porque lo más parecido a una reunión de consejo de gobierno es el comité político del PLD. Eso sí. Pero también ellos quieren discutir la reelección en el escenario de las encuestas. Pero ¿tú sabes dónde que se reforma la Constitución? En la Asamblea Nacional. Que ahí es donde los leonelistas quieren discutirla. Sí, que ahí. Entonces, fíjate qué pasa, Mayovanex. Para que se pueda aprobar la reelección, se necesitan las 2/3 partes. Son 222 asambleístas, 190 diputados y 32 senadores. Si el PLD junto, todos los de Leonel y todos los de Danilo, se juntan para modificar la reelección, todavía le faltarían 19 para lograr las 2/3 partes. Que ahí Miguel le diría. Exacto, pero además de eso, Mayovanex, yo te pregunto a ti, te puedo mencionar, ya sé que nos queda poco tiempo, te puedo mencionar muchos, pero te voy a mencionar 3 o 4 asambleístas
¿Tú ves a Félix Bautista levantando la mano por la reelección? Víctor. ¿Y a José Rafael Lagos? Oye, tú aquí. ¿Y a Vinicito García? No. Víctor, muy Bueno, agradecido. Muy encantado de estar aquí Sí, contigo. sí, Yo sí. soy fan tuyo. Te quiero felicitar, entre otras razones, por tu bumper de presentación. Sí, y por sí. la originalidad de la entrada de tus invitados y por el concepto de producción que tienes. Los invitados que nos motivan a eso. Gracias a Víctor Gómez Casanova, diputado del PRD, pero ante todo, vocero principal del proyecto presidencial Miguel Vargas. Buenas noches.